El rol del creativo, del estratega o del planner de marketing hoy está mediado por la tecnología y la abundancia de datos. ¿Cómo convivimos con eso y lo usamos a nuestro favor? Y también cómo tomamos decisiones precisas pero disruptivas. ¿Se puede seguir siendo creativos hoy en día? Todo esto y más vamos a hablar hoy en Hola, somos Bupa. Bueno, y estamos con Nina Andlovech. Ella es founder de Hilla y cuenta con más de 20 años de experiencia en planning estratégico e innovación. Y vamos a destrabar algunas de las cuestiones o desafíos que habíamos planteado respecto a esto de cómo implementar la Big Data e inteligencia artificial en estrategias de marketing, cómo se ve diezmada para algunos la creatividad en este momento. Bueno, vamos a empezar a hablar. Es una speaker nata, así que va a tirar varias cosas interesantes. Ya estuvimos hablando en la previa y me parece súper interesante. Primero, Nina, bienvenida. Bienvenidísima. Me encantó lo de Speaker Nata. Speaker nata, sí, claro, obvio. Perfecto. Ya le ponemos play y arranca. Me encanta, me encanta. La primera pregunta que te tengo que hacer yo, y para mucho de nuestro público que es del mundo del marketing, pero no tan conocedor, especialista, es ¿qué haces y por qué es importante? Uf, Qué larga la pregunta, ¿no? La es larga. respuesta, más que nada. Yo lo resumiría en pensar, en reflexionar. Eso es lo que hago. Es decir, reflexiono sobre contextos, sobre tipos de comportamiento, comprender, entender al consumidor, a las personas específicamente, leer tendencias, micro, macro, tener también una mirada, y eso creo que es importante, porque muchas veces cuando vemos tendencias de continentes que están muy alejados a las preocupaciones o a las problemáticas y contextos sociopolíticos que tiene un continente como Latinoamérica. También con sus vicisitudes y diferencias, ¿no? Creo que ahí hay algo importante. Muchas veces nos topamos con clientes que te dicen, bueno, quiero ver qué es lo que está pasando en otras áreas, en otra parte del planeta, y después cuando lo extrapolas a Argentina y al resto del continente latinoamericano, se complica la aplicación, porque honestamente parte desde otras necesidades, de otros motivadores. Creo que tiene que ver un poquito con eso, con entender, comprender y tener una mirada un poquito más allá. Lo que hacemos es pensar. Y hablando de pensar, hay algo que lo hablamos un poco en la previa, va a generar debate porque ya fui escuchando tu postura. Yo siento que lo que está sucediendo entre implementación de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, o entre tendencias minimalistas en diseño, en arte, etcétera, vemos, o yo siento a veces que hay menos creatividad que antes. Primero entender si vos lo ves así o no. Yo no lo veo, no veo que haya menos creatividad. Creo que, primero que la palabra creatividad no solamente tiene que estar atado a determinados roles, determinadas acciones, ¿no? Creo que la creatividad siempre fue una palabra más amplia, donde en un viejo paradigma se la setió en diferentes acciones que uno realiza. Por ejemplo, ser creativo publicitario de una agencia y su función hacer piezas de comunicación Divertidas. Divertidas. Siempre se lo vinculó a lo divertido. A lo divertido, y eso también lo divertido a lo disruptivo, no sé cómo que... No, pero me refiero, por ejemplo, vamos a algo concreto. Entiendo dónde vas. Yo estoy de acuerdo en eso. La creatividad es resolver cosas de la forma más inteligente. Ahora... Pero mira lo que dijiste, resolver cosas de la forma más inteligente. Sí. Ahora, si resolver cosas de la forma más inteligente es solamente hacer un guión, sos guionista, es decir, cumplís un rol, pero no tiene que ver, la creatividad es mucho más amplia. Sí, pero mi debate pasa porque vos ves una cabina telefónica hecha en el 1960 en Inglaterra y es la phone booth que todos ven roja, linda, y ahora vas a Londres, una cabina nueva y es un cubo cuadrado de aluminio horrible, y la creatividad aplicada a lo estético quizás ahí hay una merma, o lo ves en lo que es decoración,
O muchas veces hay chistes que dicen, nosotros le vamos a dar a nuestros nietos muebles de IKEA o de estos de los prearmados. Y antes había muebles de roble que tenían un trabajo, lo mismo en el arte y demás. Primero eso. Y segundo, respecto a lo que es resolver conflictos, problemas, siento muchas veces que cuando no hay seniority se resuelve todo de la misma forma y se estandariza mucho. A eso iba. Antes de que nos peleemos, se lo quería aclarar porque ya la vi que me iba a atacar. Yo no lo voy a atacar. Él piensa que lo voy a atacar. No, pero a eso me refería, ¿eh? No la creatividad de esto que decíamos de ser divertidos o que ganar un premio en Cannes. No me refiero a eso. Me refiero a cómo estamos resolviendo si estamos todos siendo muy seteados y muy estandarizados en los procesos. Bueno, hay muchas cosas. Primero que hay mucho cambio de paradigma. Lo vemos, me viene muy a la cabeza la indumentaria hoy, ¿no? Es decir, con el concepto de circularidad, ¿no? Parecería que uno se va a quedar una industria que tiene tanta creatividad, ¿no? Es decir, donde cuando vas a la circularidad, en realidad lo que estás haciendo es reutilizar o regenerar los productos que vos ya tenés. Entonces ahí hay como, ¿dónde entra la creatividad? O de repente cuando tenés que utilizar telas que son sustentables, viste que te acota el espectro, ¿no? Como para poder aplicar. Pero en realidad es como una primera etapa. Todavía no hubo una profundización de cómo poder repensar otras vías para ser más creativo, para generar nuevas opciones. Y, y justamente ahí es donde son los patrones que uno ya conoce, pero no una etapa anterior. Uno puede pensar que la creatividad se aplicó ahora en ese cambio de paradigma. ¿Se entiende hacia dónde voy? Es como que hay una lógica de veníamos utilizando existían determinadas categorías, se planteaban determinadas acciones y lo que hacemos ahora es estar un paso anterior donde la creatividad se puso en recambiar justamente los patrones. Y no solamente ese pensar, que es lo que yo digo, por eso es pensar, está planteado en la acción en sí. Y por otra parte, primero cambias el paradigma, estableces un mundo nuevo, porque en realidad lo que se viene es un mundo completamente distinto, y una vez que te apropias de ese mundo, empezás a encontrar otras vías de acción. Lo que pasa es que no van a ser las vías de acción anterior, no puedo juzgar peras con manzanas, siempre digo, porque te cambia todas las reglas del juego, es decir, va a ir por otro lado. Sí, ahí es válido con esa industria. Ahora hablemos del entretenimiento, donde tenés una industria que a través de los algoritmos, hablemos de Netflix o de cualquier plataforma, donde cada vez nos va a mostrar cosas más específicas, o ni siquiera hablemos de la industria del entretenimiento, hablemos de las redes sociales. Cada vez me sesga más. Hay sesgos que se generan a partir del algoritmo. Es decir, yo voy a ver en redes sociales cosas que son afines a mí y no voy a ver cosas que, y no te hablo de grieta política o social, digo en general, y cada vez me aísla más en eso. Y ya hay especialistas hablando que plataformas como Netflix y demás, dentro de no muchos años, van a poder producirte tu película según lo que vos querés ver. Entonces, ¿cómo resolvemos o salteamos esa dificultad de ese sesgo que tenemos a partir de cómo el algoritmo nos influye, digamos, y nos setea? Bueno, ahí podría tener una mirada apocalíptica. Me gustan las miradas apocalípticas, es el momento, Nina. Una mirada apocalíptica o decir que la única alternativa que tenemos es por qué solamente pensar que tenemos que generar contenidos en plataformas masivas y no pensar nosotros y desarrollar plataformas alternativas. Es decir, trabajar más desde lo que es la autogestión, que eso es un poco revolucionario en sí, porque también se necesita determinado capital como para poder empujarlo. Creo que ahí hay creo que esa sería como una alternativa a si esto es lo que el status quo hoy, Netflix, Amazon, Disney Plus, ¿por qué no pensar justamente plataformas plataformas o alternativas de comunicación nuevas, donde se piense ya más cómo mitigar sesgos, cómo tener una mirada más inclusiva, cómo tener otros puntos de vista, cómo generar otro tipo de comunicación,
¿no? De puesta en contacto, que puede ser totalmente opuesta a las plataformas o algo superior. Es decir, no tenemos que cegarnos, porque hoy lo que pensamos es cómo generar contenido de diversidad dentro de las plataformas. Es decir, las plataformas tienen contenido que genera esas propias plataformas. Hoy estamos pensando cómo subirnos a los trends que plantean las plataformas. Claro, es decir, estamos generándole contenidos a ellos. Ellos son los medios hoy. Pero ahí me estás dando un poco la razón de que nos obligan las mismas plataformas, las redes sociales, los algoritmos que manejan ir hacia un mismo destino, digamos. O todos estamos yendo a nivel creativo, digamos, en un mismo sentido. Sí, porque lo que generaron fue los grandes medios de comunicación, lo que generaron fueron plataformas similares a la plataforma que se lanzó primariamente, que fue Netflix. Es decir, todos generaron alternativas, fueron commodities en realidad. Entonces, todas ofrecen prácticamente lo mismo y uno podría generar contenido y lo reubicas en Amazon, en Netflix, en Disney Plus. Es como son canales de comunicación nuevos, es decir, como canales de televisión, pero nuevos específicamente. Pero no hay una oferta distinta, ¿no? No hay una oferta que se plantee desde potenciar, no sé, una comunicación más ética. Por eso hablaba antes de sesgos algorítmicos, desde una mirada como mucho más inclusiva, desde otro planteo más autogestivo, no solamente condensado como plataforma en sí. No hay una mirada, no hay algo que sea subversivo, digamos, a lo status quo. Es como que seguimos apalancando lo mismo. No sé, es más fácil mirar desde ese lugar. A veces me pasa, pienso un poco en eso, pero también pienso que todo esto que está sucediendo atomiza un poco el acceso a la cultura y demás. Y encima globalizado. Sí, pero digo, vamos a un ejemplo concreto. Antes, esto es un dato muy vintage y muy de nuestra época y todo, pero si no salías en el programa de Susana Jiménez o Mirta Legrand en Argentina, no existías como artista, por ejemplo, o Tinelli, qué sé yo. Y hoy un pibe que está en YouTube o en Spotify y yo no lo conozco con mi edad, te llena una cancha de Vélez. Entonces también está la posibilidad de esa. Estas plataformas le dan la posibilidad de democratizar un montón de cuestiones. Entonces tienen su parte buena, su parte mala también. Sí, totalmente, porque si nosotros pensamos que todos los canales o todos los puntos de contacto tienen solamente un aspecto negativo, es decir, nadie se subiría. Obviamente que con muy poco hoy podés ser Bizarrap. Es decir, literalmente empezó desde su casa y obviamente lo que hizo fue amplificar con su creatividad, con su talento, digamos, y se mundializó. Entonces, eso también es muy atractivo para los que recién comienzan con muy poco. Es decir, si uno tiene que ir a luchar contra esas plataformas o tiene que ir a ofrecer alternativas, ya hablamos de otro tipo de desarrollo tecnológico, otro tipo de input. Es otra cosa. ¿Y cuál es el desafío que plantea esta situación para nosotros, los que tenemos agencias, consultoras, etcétera, agencias de publicidad tradicionales, lo mismo? ¿Cuál es el desafío que o cómo tenemos que cambiar también el enfoque de la publicidad y del marketing? Bueno, es todo un tema porque la verdad que cambió tanto, desde lo que es la tele, ya no existe más. A ver, cuando empezó por lo menos mi rol de planner, nosotros empezamos siendo la mirada del consumidor dentro de las agencias. Venía el creativo, tenía ciertas ideas, nosotros hacíamos investigación de mercado, una investigación de mercado muy apalancada en los pocos medios o pocos puntos de contacto que había. Y obviamente uno podría llegar a decir, ¿era sesgado? Y sí, era sesgado, porque si vos estás midiendo pocos puntos de contacto, no tenés la totalidad de la base de consumidores que vos tenés. Por otra parte, con el tiempo fue mutando, nuestro trabajo se tornó no solamente más especialista, sino como mucho más acotado, o hasta uno podría llegar a decir más diverso. Yo empecé siendo estratega de marca y hoy cumplo roles que tienen que ver mucho más con negocio, con transformación, con mirada en el largo plazo. Me meto en otras esferas. Ahora, cuando tengo que llegar a dar una devolución sobre la generación de los contenidos hoy, está todo tan fragmentado que igualmente no puedo llegar a conocer absolutamente todo.
es decir, los comportamientos que tienen. Tampoco tengo acceso a ese comportamiento, porque uno puede decir, hoy hay más datos que nunca, pero más datos que nunca tampoco te da el tiempo como para poder analizarlo. Pero es difícil estereotipar ahora. Generar un público es difícil por la atomización. No, el target ya murió. No hay targets ahora. No, hoy no hay target. El target murió hace muchísimos años. Me acuerdo una nota que me acuerdo que estaba la revista Target acá, que ya creo que no existe más. Sí. Era Apertura y Target. Sí. El Target murió. Me acuerdo una nota que había sacado, no me acuerdo si era 2015 o 2016, Ogilvy, que era la muerte del Target, que me pareció una genialidad. También con establecer audiencias, porque vos puede llegar a haber una fragmentación de audiencias enormes y vos haces una fragmentación limitada, por más que seas, hasta te podría llegar a decir, no quiero dar las grandes plataformas, le vamos a poner. No quiero dar nombres. Pero bueno, es complicado porque cada vez pide más segmentación, cada vez pide más esta atomización. También se atomizan también los negocios. Hay todo un mundo atomizado donde ahí ya tenés ese cambio de paradigma que te decía anteriormente. Es decir, dejemos de pensar en grandes espacios para súper segmentados, ¿no? Es como los grandes espacios los ocupan los medios en sí, pero no los ocupan los que generan el contenido y las audiencias. Yo tengo un chiste que siempre digo, nosotros vamos a terminar siendo productores, generadores, consumidores. Es decir, vamos a ser nosotros mismos produciéndonos y viéndonos constantemente. Y así se va a achicar. Eso va a producir... Eso ya está pasando igual. Sí, ya está pasando, pero va a llegar a un nivel de atomización enorme. Pero un chico de 10, 15 años que hoy consume como canales YouTube y TikTok, está haciendo eso, está consumiendo eso. Capaz que no consume nada mainstream. Sí, no consume ningún stream, ningún streamer famoso, nada, y ve a pares que están haciendo contenido que le sirve. Sí, están haciendo unboxings. No, y no solamente eso. Hasta uno puede decir, me decías antes, ¿no te parece que perdés la creatividad? Es que ya no tiene nada que decir nuevo. Es decir, ahí hay un tema. Todos producen. Creo que era Mario Pergolini el que dijo el otro día que, no sé si es para el 2026, 2027, va a haber más contenido que público o que audiencias en sí. Es decir, ya llega un momento en el cual, ¿qué otra cosa podés llegar a decir? Es muy difícil. Hay un dato que yo siempre lo cuento porque me parece increíble, que cada año se produce más contenido que en todo el contenido de la historia de la humanidad que se produjo hasta ese momento. Entonces, hay cosas que ya no se pueden visualizar. Entonces, y ahí también es entender el rol, como te decía antes, ir al rol de las agencias, de las consultoras, etcétera, a ver de dónde nos tenemos que parar para también asesorar a las empresas y hacia dónde tienen que ir. Sí. Hoy el rol de la agencia, el rol de la agencia no es tan creativo, creo, comercial, guión, etcétera, sino es, como decías antes, es un poco más 360, llamémoslo, de outsourcer. De mirar hacia dónde va, cuáles van a ser los próximos pasos. Cambió todo tanto. Estos últimos años cambió demencialmente, no solamente la generación de contenidos, los roles que uno tiene que cumplir, el delivery que el cliente te pide. También hay un tema que es importante y acá es como que encontramos un spread muy alto, ¿no? Entre los clientes que entendieron este cambio de paradigma y hacia dónde va, y aquellos, pensemos, y seteo Argentina específicamente. Por ejemplo, Argentina tiene 547.000 empresas. De las 547.000 empresas, el 97.8%, dicho dato por el IPA, al inicio del año, son pymes. El 2.2% son grandes empresas. Las pymes, generalmente, cuando tienen que producir contenido, van hacia marketing digital. No todas necesitan marketing digital, literalmente. Otras necesitan, revincular con clientes. Muchas son B2B, necesitan mayor marketing de afinidad, mayor integración, mejora del set de productos, desarrollo de nuevos productos. Entonces, trabajar un script de venta, capaz, trabajar con los vendedores. Totalmente, es decir, no, o de repente, querés vender en Estados Unidos, no existe. Es decir, el negocio no va por WhatsApp.
Perdón que dije la marca WhatsApp, ¿no? Se puede decir marcas. Ok, Sí, perfecto. Va más por lo que tiene que ver envío de mensajes. Ujú. Entonces, Obvio. tenés que salirte de ese rol específico de trabajar como venías trabajando antes. En mi caso, en mi rol, o en el rol de estratego o en el rol de un creativo, pensando en una agencia de publicidad, de que ya no vas a tener que pensar en las viejas piezas o el posicionamiento. Para mí el posicionamiento murió por completamente. A veces vienen los clientes... En este podcast mataste al target, al posicionamiento. ¿Querés matar algo más? Mira, yo creo que ¿Algún cuando uno... ex? Algo No, así. ya los maté. Ya maté a varios. ¿Qué te iba a decir? No, bueno, por ejemplo, cuando uno piensa estrategia de marca, que es muy difícil hoy pensar en una estrategia de marca. Yo a veces, es decir, vienen por quiero hacer una estrategia de marca. Y digo, todavía hay gente que quiere hacer estrategia de marca, buenísimo. Pero pensás 4 cosas hoy. Pensás propósito, pensás valores. Definís los límites de la marca, dónde está, en qué territorio podés articular los mensajes. Pero Y hasta no, ahí. y no sé, porque la verdad te soy sincera, y ahí depende un poco la categoría y el producto y las soluciones que quiera brindar. ¿Por qué? Porque vos definís el propósito, definís en realidad un punto de vista que es como una mirada amplia, que es como un insight amplio sobre determinados temas de la sociedad, por los cuales lo atás a tu propósito, y después tenés valores y tenés personalidad de marca. Esos son los 4 elementos que necesitas para hacer una estrategia de marca. Y uno, vos decías, el marco, ¿no? Mercado Libre. Empezó como un e-commerce, se transformó en un marketplace. Tiene su negocio de publicidad, tiene su negocio de envío, tiene su negocio de pago que va por fuera, porque también trabaja la tecnología, que la tecnología y la comunicación son 2 matrices transversales a toda la sociedad. Entonces puede meterse en cualquier negocio, puede tener algo que tenga que ver con salud, puede desarrollar la nueva moneda que reemplace al peso argentino, dicho y hecho, no sé si ya la tiene. Entonces se puede meter porque son elementos transversales. Obviamente, cuando te hablaba antes de cambios de paradigma, la revolución 4.0 y la revolución 5.0 lo que hace es transformar todo el sistema de relaciones humanas. Y pensando un poco en eso, me gustaría, para cerrar, tu visión acerca de hacia dónde debería ir la innovación en lo que viene ahora. ¿En dónde debería estar enfocada la innovación? ¿Desde nosotros, como marketers, desde las empresas? Bueno, la innovación desde lo que son las empresas, desde nuestro rol de marketers. Nosotros siempre pensamos que la innovación está atada solamente a la digitalización y hoy la transformación digital, pero excede mucho más que la digitalización y la transformación digital. Que nosotros lo utilicemos, como hagamos uso, nos apropiemos para hacer nuevos desarrollos, eso es lo óptimo. Nos pasó este último mes que estuvimos trabajando en una empresa donde específicamente apuntalaba a desarrollos de calidad internamente. Y sentíamos que más de desarrollos de calidad tenían que apuntalar justamente a nuevos desarrollos que tengan que ver con el rol de innovación. Y las innovaciones que les estábamos planteando, ellos creían que era, otra vez, productos de calidad, mayor penetración con productos de calidad en nuevos mercados, cómo poder elevar la vara, ¿no? Y decíamos, ¿por qué no entendemos un poquito el contexto en el que está viviendo hoy Argentina, hoy Latinoamérica? Por eso volvemos con el tema de las tendencias, de entender bien las microtendencias en lo que es nuestro continente y apuntalar las innovaciones a algo que resuelva las necesidades actuales que tiene nuestro propio continente. Si tenés unas zonas con extrema pobreza, con problemas de acceso al agua, acceso a determinados alimentos, tu innovación tiene que estar enfocada a resolver ese tipo de problemas. Es decir, tanto en términos de producto, en términos de acceso, en términos de comunicación, gente que quizás tampoco tiene acceso a Internet. Entonces,
¿Vas a hacer solamente comunicación digital? ¿Qué otro tipo de vías hay? Es decir, o de repente, si tienen problemas de consumo o de alimentación, ¿qué tipo de innovación de producto podés llegar a realizar como para poder resolver esa situación puntual? Entonces, creo que cuando hablamos también de innovación tenemos que tener como una mirada centrada en las personas. Bueno, que es centrada en las personas, no es solamente en el ABC1 y en lo inaccesible, sino que también esa democratización se dé desde aspectos de consumo en sí. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a vos.